¿Cuáles son esos mandatos sociales que tradicionalmente y culturalmente dentro de la idiosincrasia de varias sociedades a nivel internacional en pleno siglo XXI todavía están presentes? Que el papel que desempeña o que debe asumir un hombre o una mujer de acuerdo a sus mandatos sociales tiene que ver con las actitudes, tanto del varón como de la mujer, sus comportamientos, sus respectivos valores, los símbolos y sus expectativas. Por otro lado está el ámbito de los espacios, que es el lugar donde se desenvuelven las personas dependiendo del género, de acuerdo a mandatos sociales. Por lo tanto, esos espacios ya tienen que ver con el ámbito justamente cultural, social, antropológico, cultural y la idiosincrasia de cada sociedad, cada país, territorialmente, cada nación tiene un contexto muy distinto a esos espacios en los cuales se produce la división sexual del trabajo tanto en el hombre como en la mujer. Y esa brecha de género tiene que ver mucho con el lugar donde se desenvuelven las personas dependiendo del género y de acuerdo a los mandatos sociales. Es decir, tanto en espacios públicos como son la calle, el trabajo, la escuela, y en espacios privados como son el hogar o la casa. Y en la calle tiene que ver mucho inclusive con aspectos que no son necesariamente vinculados al ámbito justamente laboral, sino simplemente una persona que sale a la calle para una mujer que supuestamente por la idiosincrasia y la cultura de un país debe justamente llevar unos determinados atuendos, una determinada forma justamente de vestirse o de lucir determinada indumentaria justamente a la hora justamente de salir a la calle y estar vestida o dentro de los ámbitos de las escuelas o colegios, ¿no? Que en su momento, hace muchos años atrás, era justamente la situación de tener necesariamente escuelas diferenciadas justamente por sexos, ¿no? Y en el ámbito público también y en el privado, ¿no? Escuelas únicamente para niñas y colegios únicamente para varones, ¿no? La tendencia hoy día, ya inclusive a nivel estatal, es justamente tener pues colegios mixtos progresivamente, y en el ámbito privado es cómo se reparten los roles al interior del hogar, ¿no? Muy bien. Los dos se dice que se respetan, que tienen igualdad de oportunidades, los dos comparten justamente la carga familiar y la carga económica, y los dos salen a la calle a trabajar y a ganar sustento económico. El sustento económico, regresa a casa y el hombre concluyó sus horarios y jornada de trabajo fuera de su hogar, en su trabajo, en donde labora, regresa a casa y, bueno, tiene parte de lo que queda en la tarde y la noche para sí. La mujer volvió a salir a trabajar igual que su esposo, concubino o compañero, y cuando regresa al hogar no solamente cumplió un horario y jornada de trabajo, sino que llega al hogar y parte de lo que queda en la tarde y en la noche lo tiene que dedicar al trabajo dentro del hogar, y justamente atender aquellas cosas que son parte vital para el funcionamiento justamente del hogar, de su respectiva familia y de todos los integrantes del núcleo familiar, hijos, el esposo, ella misma y también demás parientes que puedan compartir justamente el hogar de familia. Por lo tanto, hoy día justamente estamos en esa dicotomía de las consecuencias de la división sexual del trabajo, que tiene que ver muchas veces con la restricción de la movilidad de las mujeres, ¿sí? Hoy día, y si bien ya estamos en pleno siglo XXI, y la mujer siendo ciudadana, siendo mayor de 18 años, con el goce y disfrute de todos los derechos que le asisten dentro de la capacidad de goce y disfrute para una persona que goza de todas justamente sus capacidades y sin ningún tipo de limitación física o de carácter justamente mental o psíquica, conlleva justamente que muchas veces hay esa restricción justamente al control de la movilidad y específicamente de las mujeres en cuanto justamente a cuánto tiempo, ya se estando inclusive en estado de noviazgo o ya casada, debe estar pues fuera del hogar, inclusive en altas horas de la noche, siendo cuestionada justamente si no está en una hora mucho más temprana dentro del hogar, cuestionada en este caso por la parte masculina, el esposo, el concubino. Por otro lado está el ámbito de la inseguridad y la merma de la autoestima, ¿no? Estaba muy bien, hoy hay mujeres, una mujer que irrumpió en el mercado de trabajo, está inmersa dentro del mercado de trabajo, labora, gana justamente también una remuneración, un sueldo, pero también muchas veces esa autoestima, ¿no? El hecho de que la mujer también a veces puede sentirse un poco culpable, entre comillas,
por decir que, bueno, sale a trabajar porque es necesario ganarse, necesita justamente tener sus propios ingresos económicos, su propia remuneración, su sueldo, su salario, porque necesita justamente compartir gastos, la carga económica de manutención de la familia con su esposo o concubino. Pero la merma de autoestima está en que, bueno, ella sale a la calle y deja a sus pequeños todavía hijos menores de edad, cuidado tal vez de otro pariente, tal vez de la madre o otra persona que pueda justamente, o algún asistente del hogar, o alguna trabajadora del hogar que pueda encargarse justamente del cuidado de sus menores hijos, pero acompaña justamente esa culpa, justamente no ser ella misma, que esté justamente pendiente justamente del cuidado permanente, dado que ella se encuentra laborando justamente fuera del hogar. El otro ámbito es el control de la sexualidad y la dominación que hay en ese contexto justamente de brecha de género, ¿no? Ese control de la sexualidad, ¿no? En donde se es mucho más permisivo con el hijo varón, respecto justamente a la madre, el padre, con respecto justamente a la situación que deben justamente soportar muchas veces las hijas menores, y que el control es férreo, justamente en cuanto a la alimentación, en cuanto a las autorizaciones de salida, permisos. No está mal controlar justamente a todos los hijos, sobre todo si son menores de edad, sino que muchas veces esa situación se extiende, que muchas veces los hijos varones, aun siendo menores de edad, se les da más libertades para que puedan desarrollar actividades inclusive como si ya fueran mayores de edad, mayores de 18 años. Mientras que las hijas menores de edad sufren tal vez esa situación de justamente que sienten que son limitadas por su propia familia, por sus propios padres o madres, y que no tienen justamente las mismas, se les conceden las mismas libertades o los mismos derechos que tienen inclusive sus hermanos varones, siendo también ellos menores de edad, igual que ellas. El otro ámbito son las relaciones de poder, ¿no? Esa consecuencia de la división sexual del trabajo, pero en el ámbito del dominio, la relación del poder. Y en el mercado laboral, ¿no? ¿Cuántas mujeres ocupan justamente cargos de dirección, de confianza, gerentas, directoras o en jefaturas de grandes corporaciones privadas, en bancos, teniendo en cuenta justamente que la presencia todavía de las mujeres en altos mandos de dirección en las empresas privadas todavía tienen siendo un porcentaje todavía muy reducidos? Si las comparamos en el sector privado, también, ¿no? ¿Cuántas mujeres podemos decir que son directoras justamente en ese ámbito específico? Pero en el ámbito público, si bien se trata justamente de alentar la participación de las mujeres en el sector estatal, en los tres niveles de gobierno central, gobiernos regionales o gobiernos subnacionales o gobiernos locales, municipalidades provinciales y distritales, aún hay una disparidad muy abierta. Solamente basta ver cómo son las relaciones de poder, basta con ver y observar justamente lo que sucede actualmente justamente en el poder legislativo. Si tenemos una paridad justamente porcentual o igualable al 50% entre el número de congresistas hombres y 50% entre el número de congresistas mujeres, no lo hay. Lamentablemente no se llega a esos porcentajes altos. Las mujeres cuando tienen que ver el derecho constitucional de elegir o ser elegidas, lamentablemente se sigue reflejando que las mujeres tienen el derecho al voto y que lamentablemente siguen eligiendo justamente a varones que las representen, teniendo la posibilidad de tener dentro de las listas partidarias de los diferentes partidos políticos que se presentan a elecciones congresales o asumir un cargo de elección popular, mujeres justamente con todo el bagaje, todas las destrezas, habilidades, condiciones y todos los pergaminos que le asisten para asumir los cargos y ostentarlos y ejercerlos tan igual que un varón, las mujeres terminan justamente eligiendo y votando justamente por candidatos varones. Entonces, esa es una relación de poder, ¿no? Entonces, vemos justamente que se habla que las mujeres representan la mitad de la población del país, pero que reflejadas en las relaciones de poder vemos que justamente la realidad no les asiste en números, de manera cuantitativa, de manera estadística o porcentual. Lo otro es la influencia y la formación de la personalidad, ¿no? Es educación que se forma dentro del hogar, porque dentro del hogar se da la educación. La instrucción se adquiere en las escuelas, en las universidades, en las escuelas técnicas. Entonces, lo que estamos en los institutos superiores. Pero en esa influencia en la formación de la personalidad tiene que ver mucho justamente con esos estereotipos culturales, sobre todo en sociedades muy conservadoras para algunos aspectos, como es la sociedad peruana, ¿no? Con mucho justamente todavía tabúes con respecto justamente con relación
a lo que el rol que debe cumplir la mujer dentro de la sociedad de nuestro país, ¿no? Siendo justamente más enfáticos todavía, pero viviendo y justamente heredando culturalmente de generación en generación ciertos aspectos justamente de concepción de género, como que un hombre no puede usar una prenda de color rosado, un hombre que probablemente tiene un terno azul, tiene una camisa blanca y quiere usar justamente una corbata rosada, que sería tal vez no bien percibido justamente por el entorno local, los compañeros de trabajo o el contexto justamente de la sociedad. Y que una mujer, por ser mujer, necesariamente tiene que vestirse con colores justamente vinculados, justamente color rosado, color rojo, fucsia, y que son más acordes justamente por ser el hecho simplemente de ser mujer. Y de otros son los tipos de estereotipos, ¿no? Esos refuerzos que hay, ¿no? Que en el ámbito justamente laboral, que la mujer hace trabajos más administrativos, en el ámbito de las empresas, en el ámbito vinculado del ámbito de las secretarias, auxiliares justamente administrativas, auxiliares de oficina, y que no pueden desarrollarse justamente en tipo de actividades que están vinculadas justamente en el ámbito profesional con las ciencias e ingenierías, ¿no? Esos estereotipos que están vinculados y muy plasmados con el ámbito de que una mujer no tiene tantas las condiciones como para poder terminar determinadas carreras como son las ingenierías, ¿no? Estamos hablando de ingenierías mecatrónicas, ingenierías biomédicas, ingeniería que está vinculada de minas, ingenierías justamente metalúrgicas, siderúrgicas, o otro tipo de especialidades dentro justamente de la ingeniería que prácticamente cuenta con una presencia muy escasa o en cantidades o números muy pequeños de mujeres que optan justamente por estudiar determinadas profesiones vinculadas con ese tipo de contextos, ¿no? Física, química, investigación operativa y están vinculadas a estos tipos de refuerzos estereotipos. Estas son profesiones y carreras de mujeres y estas son profesiones y carreras justamente para hombres. Pero también está en la desigualdad de distribución de tareas, ¿no? No solamente dentro del hogar, sino en los centros de trabajo, ¿no? Muy bien, una mujer ha irrumpido en el mercado de trabajo, ha estudiado, se ha instruido, ha adquirido un nivel formativo, tal vez en un instituto de educación superior, técnico, en una universidad, y ha estudiado carreras, pues probablemente como ingeniería de minas, y que por ser ingeniero de minas no se le da la oportunidad de que pueda entrar justamente a los minas internamente, a los socavones, a las galerías, por estas situaciones del hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de que una mujer ingrese a la mina probablemente culturalmente implicaría que la mina se pone celosa, porque la mina guarda bien sus tesoros, que son los minerales, el oro, la plata, los minerales preciosos, y que eso originaría pues que haya un accidente, un derrumbe, y probablemente producto de ello puedan fallecer varios trabajadores mineros, varones, por lo tanto sería recomendable que una mujer, peor y si es la ingeniera de minas, puede adentrarse a los interiores justamente de la mina, sobre todo si no está subterránea en sus respectivas galerías. Por lo tanto, el trabajo que le corresponde a una ingeniera de minas, que ha estudiado para ser ingeniera de minas y estar dentro de las minas, ya sea tajo abierto en socavón, es realizar solamente actividades meramente administrativas. Por lo tanto, todo esto que acabamos de conversar, restricción a la movilidad, merma en la autoestima, control de sexualidad, que tiene que ver también mucho con el control justamente de los métodos justamente de reproducción asistida, pero también justamente con el método de control de natalidad, ¿no? Están muy vinculados a las relaciones de poder y también dentro de la mujer, dentro de la pareja, ¿no? ¿Quién domina a quién, ¿no? Y la influencia en la personalidad, los refuerzos de estereotipos vinculados justamente por el tipo de colores en cuanto al uso de la ropa indumentaria o la desigual distribución de tareas, ¿no? No solamente en el ámbito laboral, sino en el hogar. Como son tareas del hogar, son tareas femeninas, que aunque la mujer sea profesional o técnica altamente calificada y trabaje fuera del hogar, a regresar dentro del hogar y en el espacio privado del hogar, tiene que hacer esas actividades porque son tareas de mujeres, tareas de la madre. Por lo tanto, eso conlleva que muchas veces en esta desigualdad de roles, que todavía culturalmente y de tareas se dan en nuestro país, hay un diferente acceso a las oportunidades, sobre todo para las mujeres en el ámbito laboral y en el ámbito justamente instructivo. Y tiene que ver con eso,
porque ello termina afectando el ejercicio de sus derechos. Los derechos no solamente también de los hombres, sino sobre todo los derechos de las mujeres como consecuencia de la división sexual del mercado laboral en el Perú. Pero eso nos lleva también a la denominado tradicional enfoque de género. ¿Y a qué nos referimos con esta situación? A que hay una perspectiva que nos permitiría mirar esa realidad, que nos permite identificar los roles que están asumiendo hoy en día, en pleno siglo XXI, las mujeres y los hombres en nuestra sociedad, así como las relaciones de poder y desigualdad que existen tanto entre el hombre y la mujer y entre la mujer y el hombre que se producen entre ellos y ellas recíprocamente. Entonces, eso es lo que en concreto podemos entender como enfoque de género. Una perspectiva que nos permita mirar esa realidad, identificando los roles que llegan a asumir las mujeres y los hombres en nuestra sociedad peruana, así como las relaciones de poder que hemos conversado en minutos previos, vinculados a esta situación de desigualdad que se produce entre ellos y ellas, de manera constante y permanente. Por lo tanto, esto nos lleva a analizar una problemática que es el enfoque de interseccionalidad. Este enfoque de interseccionalidad implica una pregunta matriz para analizar la temática o el tópico de enfoque de género y desigualdad. La pregunta que planteamos es la siguiente: ¿qué ocurre cuando la víctima es pobre? Pero esta persona no solamente es pobre, es una persona indígena, o puede ser una persona afrodescendiente en nuestro país, con discapacidad, migrante, pero que también en su momento es una mujer. Para empezar, es una pregunta, un interrogante inicial que nos planteamos. Esto nos lleva a que dentro de la brecha de género y discriminación podamos adentrarnos a analizar el ámbito de la discriminación estructural. Esa discriminación estructural, arraigada, enraizada, cimentada, culturalmente aceptada, tradicionalmente que se siente que es parte justamente del contexto, justamente de las relaciones sociales entre hombre y mujer en el país, genera lo que se conoce hoy día como la violencia basada en género. Sí, esa discriminación estructural que parece una palabra, una frase de dos palabras justamente muy importante, tiene que ver que esa violencia basada en género tiene un contexto de nivel socioeconómico, pero no implica que necesariamente todas las mujeres justamente de un estrato socioeconómico alto no necesariamente estén exentas o exoneradas de padecer o sufrir violencia basada en género o violencia de género por sus propios esposos o concubinos, o de parte de un hombre o un varón. Esa discriminación estructural no solamente está vinculada al contexto del nivel socioeconómico, no tiene que ver mucho con la identidad sexual, ¿no? Esa identidad sexual que hoy día justamente trae justamente a tema de conversación, de análisis justamente legal, de identidad de género, aquellas personas que ya han recurrido justamente al especialista, en este caso un psiquiatra, se han analizado, diagnosticado y dentro de sus informes finales recomiendan probablemente que esta persona que nació con un sexo pueda justamente someterse a una operación de reasignación justamente de género, pasando de ser mujer a varón o de varón a mujer, con la finalidad de buscar justamente la identidad sexual, justamente, pero que un país como el nuestro pueden llegar a hacer todos esos procesos y terminar pues una mujer justamente después de haberse sometido a una respectiva serie de operaciones, ya tener justamente todo el contexto de la apariencia física que va justamente concorde justamente con su forma de ser, con su forma de actuar, con lo que le dice justamente su mente, su cerebro, con la identificación de ser un hombre, pero que en su respectivo documento nacional de identificación siga figurando inclusive en el registro de Estado Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC, con la foto en la cual tiene la apariencia
física de mujer con la que nacieron. Por lo tanto, muchas veces toda esta discriminación estructural, la brecha de género, tiene que ver muchas veces con la identidad sexual, también con la edad, con la discapacidad en cierta medida, ¿no? Porque esa violencia basada en género muchas veces se ataca contra las poblaciones más vulnerables y no solamente contra las mujeres, sino con el núcleo o justamente familiar que es más precario, justamente, o más débil, como son los adultos mayores y los menores de edad. Pero esa violencia se manifiesta de manera más enraizada, más enfática, más constante, con más fuerza, si la persona con la cual se ejerce esa violencia física, esa violencia psicológica, es una mujer, y esa violencia es justamente manifestada y ejercida por parte de un hombre contra justamente la persona de una mujer. Por lo tanto, hoy día estamos en un escenario que es el del marco normativo que está promoviendo la igualdad. Y eso tiene que ver con la denominada política nacional de género y el correspondiente plan estratégico multisectorial. Por lo tanto, hoy estamos en un marco normativo que es institucional, que tiene que ver desde ya con políticas públicas, que desde ya involucra al Estado en los ámbitos nacional, regional y local. Actualmente, ¿cuáles son las políticas públicas, más allá de tener un Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, en relación justamente auspiciadas, alentadas, motivadas por parte del Estado, por el legislador, en este caso por el Congreso de la República del Perú y la representación nacional, de dar todas las leyes, todo el marco jurídico que auspicie justamente el alentar el desarrollo de la política nacional de igualdad de género, entre mujeres y hombres y entre hombres y mujeres. Y a raíz de eso, ¿cuál es el plan estratégico multisectorial que confluye y que converge a los diferentes ministerios de nuestro país con la finalidad justamente de crear el proyecto que conlleve pues a la igualdad de género en el Estado peruano y en todo el territorio nacional y entre todos los habitantes de nuestro país? Eso desde ya lleva hacia un marco normativo que existe en nuestro país a nivel institucional. Ya tenemos un Ministerio de la Mujer, propiamente dicho, y una serie de políticas públicas que pueden involucrar al Estado en los ámbitos a nivel nacional, regional y local. O sea, el problema no debe ser solamente encarado y enfocado por parte del Estado, entendiendo justamente como el Estado nacional, el Estado central, el Estado que se encuentra ubicado en la capital de la República, sino que tiene que ver también cómo se entiende o cómo se enfoca justamente esta problemática por parte de los gobiernos regionales o estados subnacionales en cada región, en cada provincia, cada localidad y sobre todo también con relación a los gobiernos locales en estas municipalidades provinciales de las diferentes regiones de nuestro país y específicamente en las provincias y en el ámbito justamente distrital, que buscan en un primer inicio justamente en garantizar, tanto en hombres como mujeres, el pleno y absoluto ejercicio de todos sus derechos fundamentales, tal como están positivizados y contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, propendiendo justamente hacia la igualdad de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, en equidad, en equidad. Por lo tanto, tenemos ya en el Perú la denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Es una política pública multisectorial auspiciada y alentada por el Estado peruano, independientemente ya del gobierno de turno, y decir que es una política multisectorial y de género frente a la discriminación estructural que todavía en el Perú enfrentan, sufren y padecen y va contra las mujeres peruanas, lo cual genera desde ya desigualdad, limita el ejercicio de sus derechos fundamentales que están taxativa y positivamente contenidos en la Constitución Política del Perú de 1993, pero que lamentablemente ante esa desigualdad en todo contexto y en toda extensión de la palabra, resta oportunidades de desarrollo a las mujeres del Perú.
Y esto nos lleva a entender ya con una definición muy clara, muy precisa y muy desarrollada, pero de manera concisa, a plantearnos la interrogante y la pregunta que nos convoca: ¿qué es una brecha de género? La brecha de género actualmente son una serie de diferencias que existen entre la participación de hombres y mujeres respecto a ciertos ámbitos de desarrollo, como son la educación, el uso del tiempo, el trabajo, entre otros. Repito, recalco, porque es importante analizar y trabajar esta situación muy medular. La brecha de género en concreto, de manera específica, taxativa y concisa, son, podríamos decir, todas las diferencias que existen entre la participación de hombres y mujeres respecto a ciertos ámbitos de desarrollo, como la educación que se da en el hogar, la instrucción que se recibe en las aulas escolares, en los colegios, primaria, secundaria, en los centros de instrucción, como son justamente las escuelas técnicas, los institutos o las universidades, respecto a ciertos ámbitos de desarrollo como son la educación, ¿no? El uso del tiempo, que es muy distinto a cómo lo usa, lo administra un varón a una mujer. Ambos salen a trabajar, cumplen horario, jornada de trabajo, 8 horas al día, 40 horas a la semana, 48 horas a la semana, si trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado, pero tiene que ver también la adecuada ordenación del tiempo de trabajo. El hombre cumple un horario, cumple una jornada de trabajo, la mujer también, pero esta última, cuando regresa a casa, comienza su segundo trabajo, el trabajo del hogar, que no es remunerado. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico.
Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.